Parto nomás, para ganar tiempo para discutir sobre el paper, que es lo más importante de esta tarde, ¿cierto? Entonces, buenas tardes. Voy a pasarle los últimos conceptos que son relevantes en la vida secretora. Probablemente hay muchos más que ustedes pueden revisar en el libro, en sus clases anteriores del Bio 141, ¿cierto? Pero si no nos tomamos mucho tiempo y estas clases se hacen muy largas, como nos pasó el lunes, ¿cierto? Por lo cual me disculpo, pero uno en el afán de entregarles toda la información a veces deja conceptos que podrían ser saltados y estudiados por ustedes en forma individual. Pero hay dos cositas más que me interesan y que son relevantes también al paper que vamos hoy día a ver en el tráfico, que es las distintas rutas que involucran al aparato de Golgi. El aparato Golgi, por así decirlo, es como el elemento más complejo y el punto donde convergen y divergen las rutas del tráfico de vesículas, cuyos elementos principales los vimos, relacionados los elementos moleculares principales los vimos en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior hablamos de los elementos moleculares del tráfico de vesículas, tanto las vesículas cubiertas con clatrina, como las vesículas cubiertas con COP1, COP2, ¿cierto? Introdujimos a este organelo, que es ¿cómo se llama?, donde se cruzan todas las vías de tráfico, que es el aparato de Golgi. Y la clase pasada, para que ustedes se ubiquen y recuerden, hablamos de cómo llegaban las vesículas desde el retículo endoplásmico rugoso, ¿cierto?, que salen en los sitios P, hasta el aparato de Golgi. Normalmente en la cara, ¿cierto?, cis del aparato de Golgi, llegan las vesículas cubiertas, que fueron cubiertas con COP2, que pierden ¿cómo se llama?, su cubierta, y se van a fusionar con el Golgi. Entonces, este es el organelo del que estamos hablando y se los voy a mostrar en más detalle, ¿cierto? El Golgi, yo ya les había dicho que está formado por estos sacos aplanados, membranosos, ¿cierto? Que se organizan uno al lado de otro, ¿cierto?, en una forma bien característica. Y hacia la periferia, en realidad son de 7 a 10 cisternas, a veces menos, a veces más, depende del tipo de Golgi, ¿cierto? Por ejemplo, los vegetales tienen mucho Golgi, secretan muchas proteínas glicosiladas y azúcares. Y tanto a ambos lados existen complejos membranosos que son importantes para la entrada y para la salida de cosas desde este aparato de Golgi, ¿sí? Esta red interconectada de túbulos y cisternas. ¿Y qué les tenía? ¿Qué en relación a la entrada? Yo les decía que la entrada, ¿cierto?, desde el retículo endoplásmico, hay una cosa interesante, se forman las vesículas cubiertas con COP2, normalmente pierden su cubierta y exponen las señales de tethering y los SNAR junto con las GTPasas, para ingresar o ir a formar parte del aparato de Golgi. Pero aquí, en particular, una de las cosas que ocurre no es que las vesículas se fusionan directamente con la cara cis del aparato de Golgi o la red Golgi, sino que existe un proceso de fusión de las vesículas en forma homotípica. ¿Qué quiere decir eso? Que una vesícula que salió del retículo y que está destinada, de acuerdo a sus proteínas, a ser parte de la cara cis del Golgi, puede encontrar en una vesícula cercana, en una vesícula que igual emergió desde el retículo,
los elementos, los SNAR y las moléculas de acoplamiento para fusionarse entre ellas, ¿sí? En una estructura que se conoce como compartimento Golgi intermedio, retículo Golgi intermedio o ERGIC, ¿cierto? Este es un sistema que en el fondo son muchas vesículas que se fusionan formando un gran tubo vesícula, por eso se llama sistema túbulo vesicular, que está previo a la cara de cis del Golgi. Este sistema va después, como vamos a ver madurando y además se va como desplazando espacialmente a través de motores de microtúbulos que permiten su desplazamiento, ¿cierto? Para ir a originar a las primeras a los primeros sacos aplanados del Golgi, que corresponden a los sacos de la cara cis, ¿ya? Entonces, es así como se destinan. En realidad, se destina a un compartimento intermedio que madura, así se dice, hacia ser una cisterna cis del Golgi, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver una bella microscopía electrónica mostrando esta fusión homotípica, les digo, de vesículas que derivaron desde el retículo como vesículas cubiertas de COP2. Entonces así llegan a las primeras elementos del Golgi, las proteínas. Ahora, en esta formación de vesículas, COP2, cubiertas COP2, se incluyen las proteínas que efectivamente tienen que ir hacia el Golgi, pero también se incluyen los elementos de reconocimiento para ser asociados, ¿cierto?, al Golgi, y a veces algunas proteínas que son incluidas en forma inesperada o indeseada en estas vesículas, ¿ya? De modo que se ha visto que para lograr volver tanto las proteínas que se fueron en forma anómala como los componentes necesarios para que se produzca ese proceso de nuevo, existe un tráfico inverso que se conoce como tráfico retrógrado. Entonces, la pregunta, y se lo estoy anticipando, ¿cierto? Se ha descrito que existe un tráfico retrógrado que lleva de vuelta a las proteínas propias del retículo, tanto las proteínas residentes en el retículo, así se les conoce a las proteínas que tienen que estar en un organelo, como las proteínas que participan en el tráfico porque van a ser requeridas de nuevo, ¿ya? Y este es un punto importante, ¿cierto? Que permite, como vamos a ver, la maduración de este aparato de Golgi y la consolidación de ciertos tipos de componentes proteicos en las distintas vesículas o las distintas cisternas del Golgi. El tráfico retrógrado, quizás ustedes lo escucharon ya hace tiempo, ¿cierto? Que es la vía de vuelta desde el Golgi hacia el retículo, ¿cierto? Es ¿cómo se llama? Un tráfico también dependiente de vesículas cubiertas. La cubierta de estas vesículas es las proteínas que conocimos, la cubierta de COP1, ¿cierto? Que está formado por este coatómero que incluye al menos 7 tipos de proteínas, ¿cierto? Y que forma esta estructura en esta cubierta. Esta cubierta se ensambla sobre receptores que reconocen a los cargos, ya vamos a hablar de eso, que tienen señales específicas estos receptores tienen señales específicos para reclutar las cubiertas. En estas cubiertas se incluyen además, en el reclutamiento de las cubiertas, proteínas como la ARF, que es una GTPasa, ¿cierto? Y varias unidades de este coatómero. Y, por ejemplo, las proteínas que se identificaron, la proteína 23, otros adaptadores, ¿cierto? Ahora,
lo interesante es que estos son receptores que además son capaces de reconocer señales que dicen ingresa esta cubierta que va a formar una vesícula de vuelta al Golgi, al retículo, ¿cierto? Y las señales para las proteínas solubles, para ser ingresadas en estas vesículas, son normalmente, se ha caracterizado muy bien la señal de regreso al retículo desde el Golgi, como las señales KKXX o KDL, que es la más conocida, ¿cierto? Entonces, las proteínas solubles para volver al retículo deben tener esta señal, ¿ya? Y así el tráfico es bastante intenso entre el retículo y el aparato de Golgi. Hay un tráfico anterógrado que involucra a receptores, ¿cierto?, que reconocen los cargos en forma selectiva, receptores que tienen señales que son reconocidas por los adaptadores, que reconocen finalmente las cubiertas COP2 y ensamblan las cubiertas. Estas vesículas entonces van a ir a formar parte del compartimento intermedio, ¿cierto? Y en este compartimento intermedio, las proteínas que se necesitan para el tráfico, como los receptores mismos, o proteínas que fueron inesperadamente incluidas en esta vía y que tienen que formar parte de las proteínas residentes del retículo, son incluidas en un tráfico retrógrado dependiente de COP1. Esta misma maquinaria de cubiertas dependientes de COP1, ¿cierto?, es la que se usa para no solo devolver cosas desde el compartimento intermedio, sino devolver cosas desde las distintas cisternas del aparato de Golgi. Ustedes pueden ver en este esquema, ¿cierto?, esto es lo que se sabe hoy día, que proteínas que pueden ser requeridas de nuevo en el retículo, o fíjense, son requeridas en cisternas previas a esa, en el mismo aparato de Golgi, son ensambladas las vesículas en forma COP1 dependiente, ¿ya? Esto es importante porque, fíjense, y esta es una cosa que el esquema, cuando uno los mira, los encuentra bonitos los monitos, pero tienen mucha más información que hay aquí en estos dibujos, que yo los encuentro fantásticos, siguen siendo súper buenos los esquemas del Albert, a pesar que ya tienen su bañito, ¿cierto? Fíjense que en un principio hay un cierto tipo de componentes que forman parte de esta estructura que es el retículo endoplásmico, ¿cierto? Algunos componentes, como por ejemplo los receptores, van a ser compartidos en las primeras cisternas o en el compartimento intermedio, pero a medida que va existiendo este tráfico retrógrado y se van seleccionando, por así decirlo, y llevando hacia de vuelta ciertas proteínas, receptores, las cisternas van quedando cada vez más especializadas en los componentes que tienen tanto dentro como pegado a la membrana plasmática. Entonces, en este proceso de tráfico retrógrado, se dice que estos cisternas del Golgi van madurando, van cambiando su composición, ¿ya? Se van concentrando componentes específicos del Golgi y perdiéndose componentes que son más bien específicos o, ¿cómo se llama?, parte de los compartimientos anteriores, ya sea el compartimento intermedio o el compartimento mismo del retículo endoplásmico rugoso. Eso es súper evidente cuando uno mira uno de los procesos más importantes del Golgi, que yo no les voy a dar en detalle, pero se los voy a contar porque ustedes ya lo saben, es que las proteínas que fueron glicosiladas en el retículo endoplásmico rugoso, que tuvieron un primer evento de glicosilación, por ejemplo, una N-glicosilación sobre la asparragina,
en que se les pone un pequeño oligosacárido. Cuando salen del retículo endoplásmico, ¿cierto? Por este manejo que hace la calnexina y las glucosidasas que permiten el plegamiento, sale con un pequeño chonguito, por así decirlo, de oligosacárido, un pequeño oligosacárido que no tiene las glucosas, pero que tiene varias manosas. Estas proteínas, que están glicosiladas, entran al Golgi a través del proceso, ¿cierto?, que hablamos dependiendo de COP2, y a medida que van madurando las vesículas del Golgi, van estas proteínas siendo modificadas por distintas enzimas que modifican los azúcares. Incluso las modificaciones pueden hacer que las proteínas se hagan resistentes o no resistentes a ciertas enzimas que cortan azúcares ramificados en sitios específicos. Y esto solamente para mostrarle, por ejemplo, que proteínas que a la entrada del Golgi tienen una alta cantidad de manosa, son modificadas, se remueven más manosas, se agregan, por ejemplo, N-acetilglucosaminas y ácidos siálicos, y los carbohidratos asociados a las proteínas que salen del Golgi son distintos a los que entraron, ¿sí? Eso es lo importante, son modificados. Una de las modificaciones más importantes es que muchos de ellos adquieren cargas negativas por tener ácido siálico asociado. Entonces, y esto es súper evidente cuando uno marca las enzimas que van haciendo estos procedimientos, puede ver que las distintas zonas del aparato de Golgi están enriquecidos, las distintas cisternas, en distintas enzimas, especialmente las enzimas que hacen estos procesos de modificación de azúcares, ¿sí? Entonces, esto se lo muestro no para que se aprenda la modificación de los azúcares, sino para ponerles como concepto que las cisternas del Golgi, a medida que uno va pasando de una cisterna a otra, va encontrando una composición de enzimas y proteínas que es distinta, y esto se mantiene a través de este proceso de maduración de las cisternas que les contaba. Es tan claro que hay distintas composiciones y funciones de las distintas cisternas del Golgi, es que uno puede encontrar, por ejemplo, que en el compartimento intermedio, ¿cierto?, el ERGIC, ocurren las reacciones de fosforilación, ¿ya? Por ejemplo, la cisterna cis, la primera cisterna cis del Golgi, se remueven las manosas, después se adicionan las N-glucosamina, en las cisternas trans se agregan los ácidos siálicos, y en el otro lado del Golgi, lo que vamos a entrar inmediatamente a conocer, que es ¿cómo se llama? La Restaurant Golgi, ocurren procesos de sulfatación de tirosinas y modificaciones, ¿ya? ¿Qué otras cosas ocurren dentro del Golgi? Hay procesamiento de proteínas, formación que es posterior a la formación de los puentes disulfuro que ocurrieron en el retículo endoplásmico, y es así como se entiende hoy día que ¿cómo se llama? Esta diversidad de composiciones proteicas y de estructura que tiene el aparato de Golgi está dado primero por la unión selectiva de ciertas vesículas que van incorporando componentes específicos en ciertas cisternas, como también el proceso de maduración de las cisternas, donde los componentes, al principio entran muchos componentes, y el retiro selectivo de ciertos componentes por la vía retrógrada va concentrando y especializando en las proteínas que se van quedando las distintas cisternas, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque en este proceso las proteínas van madurando
y después, a la salida del Golgi, las proteínas deben ser exportadas. Aquí les pongo entonces la otra gran función del aparato de Golgi es ser el elemento desde donde salen las proteínas a distintos destinos en la ruta exocítica. ¿Ya? Aquí les pongo un videito que muestra Passenger esto. proteins exiting the Golgi apparatus on the way to the cell surface are often packaged into tubular transport vesicles of significant size. Such tubular vesicles can branch and fragment before they fuse with the plasma membrane. Bueno, lo que aquí se muestra The principalmente, transport vesicles move along microtubules, which are stained here with a red fluorescent dye. The green cell in the corner does not contain fluorescent microtubules. bueno, lo que se muestra aquí, y un poco es parte de las técnicas que ustedes vieron, ¿cierto? Es que las proteínas fluorescentes, las proteínas con ciertos pedazos, proteínas de fusión que se fabrican mediante ingeniería genética, en particular proteínas que se les incorpora la proteína fluorescente verde, han sido súper útiles para estudiar no solo el tráfico retículo, aparato Golgi, núcleo, citoplasma, etcétera, pero especialmente han sido útiles para estudiar la vía secretora y cómo las proteínas salen de la vía secretora, como se muestra aquí, pero también cómo entran, por ejemplo, de vuelta de los endosomas o de la membrana plasmática hacia el Golgi, como ustedes pueden haber revisado en el paper, ¿cierto? Entonces, el último concepto que les quería decir es que una cosa es el compartimento, es la forma que entran las proteínas, pero también cuando van a salir desde este aparato, que es como el gran central de distribución de la célula, también las proteínas salen con señales específicas que en general reclutan, ya sea vesículas cubiertas de clavetrina y otras cubiertas, ¿cierto? Y que tienen señales específicas para ir a... Hay tres, básicamente, destinos a los cuales pueden ir las proteínas desde el aparato de Golgi, ¿cierto? Pueden ir directamente hacia la membrana plasmática, ya sea las proteínas solubles, pueden ir por una vía que se conoce como constitutiva. Hay una vía que probablemente van a ver con detalle con la doctora Marsolo, ¿cierto? Una vía que lleva hacia los lisosomas, en donde la señal de destinación ha sido súper bien caracterizada e incluye para las proteínas solubles la modificación con una manosa, 6-fosfato, ¿cierto? Y proteínas que van hacia el extracelular, pero a través de una vía de secreción regulada, ¿cierto? Las vesículas que salen desde el aparato de Golgi deben tener señales entonces para fusionarse a estos distintos compartimentos o a la membrana plasmática, ¿cierto? Y eso es más o menos lo que vamos a ver ahora cuando discutamos el paper que les envié, ¿cierto? Y esto es para, creo que anduve más rápido de lo esperado, no era tanto lo que me quedaba. Este videíto para cómo resumir esto de la vía secretora que hemos discutido, ¿cierto? Aquí esta proteína, este mensajero, quiero decir, ¿cierto? The signal sequence of a membrane protein directs the ribosome to the rough ER. The growing polypeptide chain enters the lumen of the ER through a protein import channel in the membrane. There, the signal sequence is cleaved, sugars are added, and the protein folds. Some enzymes or structural proteins remain in the ER. Most proteins that are soluble in the ER are transported in vesicles to the cis Golgi. In the cisternal maturation model, the cis Golgi matures to become the medial Golgi. A new cis Golgi is formed by fusion of ER vesicles. The maturation process includes retrograde vesicular transport of resident Golgi proteins.
Proteins destined for secretion after modification in the Golgi are transported from the trans-Golgi to the plasma membrane. When the membranes fuse, the proteins are released into the extracellular space. Soluble proteins on the outside of a cell can re-enter by endocytosis and are sorted to lysosomes for degradation. Other proteins, including lysosomal enzymes, sort directly to lysosomes from the trans-Golgi. Ya, creo que eso era lo último que les quería contar del Golgi. Básicamente es cierto que este es el segundo organelo de la ruta exocítica, es probablemente el centro, como dice aquí, el centro de la oficina postal, el centro de despacho de la célula, ¿cierto? En él además ocurre la modificación de las proteínas, tanto glicosilación, se cortan algunas proteínas, se modifican, se hacen fosforilaciones, sulfataciones, etc. Y el concepto es que los distintos compartimentos, que son funcionalmente distintos, van, ¿cómo se llama? Hay una hipótesis dual de que llegan elementos específicos a las cisternas de Golgi, pero también el flujo retrógrado de, ¿cómo se llama?, de componentes mediado por vesículas COP1 hacia vesículas previas o hacia el retículo, va permitiendo la maduración de las cisternas que finalizan en una cara trans, que es finalmente el organelo desde el cual emergen las vesículas los distintos otros destinos. ¿Ya? Creo que... ¿Sí? Disculpe que la interrumpa, hay unas preguntitas pequeñas en el chat. Primero, Nicolás pregunta si es que la maduración ocurría en sentido cis-trans. ¿A qué se refiere? La maduración va a ver, voy a poner la diapo. Hola, Sí. hola. Hola, hola. Ah, sí, me refería, por ejemplo, cuando se dice que las cisternas maduraban y como que componentes se iban en la dirección siguiente, ahí me perdí si iba, por ejemplo, de una cis a la media a la trans, ¿sería como en ese sentido? ¿O si se puede dar como vuelta también? ¿O Sí, solo ocurre? mira, es más complicado de lo que se cuenta aquí en realidad. Lo que es claro es que las distintas cisternas tienen distintos componentes, ¿ya? Entonces, una de las, ¿cómo se llama?, de las propuestas es que, por así decirlo, la especificidad de componentes ocurre porque de alguna forma hay vesículas que van llevando los componentes de una cisterna a otra. Y al mismo tiempo hay vesículas que van en forma cis hacia trans, y hay vesículas que van desde trans hacia cis, ¿sí? Este es un modelo de maduración vesicular, ¿ya? Esto podría explicar perfectamente, ¿cierto? Si yo devuelvo cosas en vesículas y paso cosas específicas en vesículas, podría explicar que aquí tenga una composición distinta acá, ¿cierto? Sin embargo, también supone simplemente que bastaría, ¿cierto? Y eso está en discusión todavía, porque ustedes vieron que en realidad hay vesículas, como ustedes ven, que viajan desde una cisterna a otra, pero en teoría bastaría que para mantener una composición distinta aquí a acá, que tú incluyeras todas las proteínas que necesitas para acá, más otras que no necesitas, en esta primera capa, y a medida que va pasando, tú vas sacando las que no necesitas y te vas quedando en forma privilegiada con las que tienen que llegar al final, por así decirlo, ¿cierto? Es como que se van saliendo los no correctos. Ambos modelos son correctos,
obviamente el tráfico retrógrado siempre es de trans a cis, y el tráfico anterógrado siempre es de cis a trans, ¿cierto? Ambos modelos son correctos, y un poco depende del tipo de proteínas. Por ejemplo, una de las cosas que más intriga y que más se estudia hoy día es que cuando es una proteína pequeñita, no hay ningún problema. Una hormona de secreción, por ejemplo, la insulina. Es fácil que la insulina que se sintetizó en el retículo endoplásmico rugoso, se le pusieron los puentes de disulfuro, se le pusieron las primeras glicosilaciones, pasó por acá, ¿cómo se llama? Se modificaron sus azúcares, se le rompieron, se proteoliza, ¿cierto?, la insulina en el retículo, en el aparato de Golgi, y sale. Eso es fácil de pensar para la insulina, ¿cierto? Sin embargo, hay proteínas que se secretan, y son enormes proteínas. ¿Quién me puede comentar qué cree que se secreta y enorme en ciertas células? ¿Qué sabe? El colágeno, perfecto. ¿Quién dijo eso? Que no se la cara. Ah, Isidora, muy bien. Bien, en ese caso, tú no puedes llegar y empaquetar colágeno aquí en esta vesiculita que va a ser de una vesícula a otra, sino que el colágeno es una proteína tan grande que la única forma, por así decirlo, que vaya pasando de una cisterna a otra es que la cisterna se va transformando y va quedando con cada vez más colágeno, ¿sí? Y claramente después, cuando tiene que salir en el tras, sale en una secreción que es un poco diferente en las células, porque se fusiona casi toda la vesícula que incluye el colágeno con la membrana plasmática. Entonces, en realidad en la célula, como ustedes van a ver, hay más de un mecanismo que explica este tipo de tráfico. Hay más de una proteína que participa en el tráfico. Ustedes van a ver en el paper, ¿cierto? Vieron en el paper que existe mucha redundancia genética para las funciones, por eso es difícil estudiarla, porque hay más de una que hace la pega y hace más de una pega, pero estos dos modelos explican un poco este proceso de cómo llegan las cosas hacia el elemento distribuidor que es el aparato de Golgi. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, hay una preguntita pequeña de Isidora que pregunta cuál era la vía constitutiva. Esa me la salté porque me dijeron que me alargué mucho la otra vez. Hay proteínas que... Voy a pasar aquí, la tenía... Ya. Las proteínas que se van a secretar, o sea, que van a salir al espacio extracelular, pueden salir en forma normal siempre. Por ejemplo, hay algunos componentes como la albúmina sanguínea, por ejemplo, algunos componentes que están normalmente siendo secretados, ¿cierto? Esas proteínas entran en una vía que incluso se dice que es la vía de default, que en realidad siempre están saliendo desde el trans-Golgi vesículas que incluyen todo lo que no tiene una señal y se van a formar vesículas que se van a fusionar con la membrana plasmática y en forma constitutiva, o sea, siempre están secretando proteínas. Ahora, hay muchas de las proteínas y de los componentes, no solo proteínas, sino, por ejemplo, los neurotransmisores, ¿sí? También lo tenía puesto aquí, pero lo saqué, entran a la vía secretora desde el trans-Golgi, o sea, entran a vesículas de secreción, pero que son controladas. En el fondo, se produce una vesícula que queda en un estado previo a la fusión con la membrana, pero no se fusionan inmediatamente, porque necesitan señales que permitan la fusión, la activación, por ejemplo, de las moléculas de acoplamiento y los SNAR para que ocurra esta secreción. En general, por ejemplo, toda la hormona como la insulina, las hormonas, los neurotransmisores, las hormonas peptídicas, muchas quedan en esto que se llama la vía secretora regulada,
y se van acumulando en gránulos de secreción que con una señal se libera el gránulo de secreción, o como les ponía por aquí, se libera el neurotransmisor, ¿sí? En este caso hay un reciclamiento que carga las vesículas con ¿cómo se llama? Con neurotransmisor. Pero eso es la vía de secreción regulada. ¿Más preguntitas? ¿No? Creo ¿A que... qué hora empezamos el análisis del paper? A las 3. Ah, ya, Sí. nos quedan unos minutitos. Ya, muy bien. Ya estamos como yo. Claro. Cuéntenme, No ¿qué sé si más? queda alguna pregunta o si no, pueden tomarse este tiempo para ir a buscar un jugo, ir al baño, aprovechar, porque vamos a empezar la discusión del paper. Les voy a hacer un último comentario, quizás para que lo incorporan después cuando probablemente vean la clase de polaridad y algunas cosas de polarización de células con la doctora Youssef. Es que hemos hablado todo el rato de proteínas que se van a ser secretadas o proteínas que van a ser puestas en la membrana plasmática. Pero ¿qué otra cosa va en una vesícula que cuando se fusiona queda en la membrana plasmática o la membrana de un organelo? Los lípidos de membrana, ¿no? Los lípidos de membrana. Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, si una célula se quiere mover y avanzar, o quiere agrandarse durante el crecimiento de la célula, tiene que poner membrana, ya sea con proteínas o lípidos nomás, en la membrana plasmática. Y este proceso de secreción que uno lo presenta como algo que le ocurre a las proteínas, porque hoy día conocemos bien las señales peptídicas y qué le va pasando a las proteínas, y tenemos buenas herramientas para seguir las proteínas, no quiere decir, y eso es súper interesante, que esto también está ocurriendo con una montonera de lípidos que se van poniendo en la membrana, que se van concentrando en forma diferencial en los distintos componentes. Las membranas del Golgi no están compuestas de los mismos lípidos que las membranas del retícula, ni están compuestos los mismos lípidos las membranas de una vesícula de neurotransmisor o por ejemplo, en una célula que se polariza como una neurona que tiene un axón y unas dendritas, las proteínas, o una célula epitelial, las proteínas y los lípidos que hay ahí no son necesariamente iguales que otros. Entonces, el proceso de tráfico exocítico también es relevante para los procesos de polarización de las células. Eso, chiquillos. Ya. Estamos a las 3. Muy bien. Súper. Ya, vamos a cerrar aquí. Voy a compartir ahora. Ya, muy bien. Ya, vamos a prender la cámara. Hola a todos y todas, aprovecho de presentarme igual. Soy Gabriela, una de las ayudantes del curso. Soy de la generación 2017. Así que estoy en 5º año. Voy a acompañarles en estas 2 sesiones de tráfico, así que cualquiera de sus dudas me las pueden hacer llegar a mí, junto con Rodrigo también, o a la profe, y cualquier duda de cualquier cosa, así que siempre estoy disponible, me pueden escribir y que sí. Así que vamos a partir compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a partir con el seminario 4 de tráfico exocítico e intracelular, en el que vamos a discutir el paper. ¿Alguien me podría leer, traducido en inglés, como que era el título del paper? Dice, la especificidad del tráfico vesicular hacia el Golgi está codificado en las proteínas súper enrolladas de Golginas. Ya, perfecto.
Muchas gracias, Nicolás, creo que fue. Que como que se me pierden los nombres acá en compartiendo pantalla. Bueno, acá les tengo el itinerario, que bueno, ya no sé si sirve de mucho, pero teníamos el control, tuvimos la clase, ahora vamos a tener unos minutos de la discusión en grupo de las diferentes partes del paper, como lo han hecho en los otros seminarios. Luego vamos a tener un pequeño break y después vamos a pasar a las presentaciones grupales. Como tuvimos que acortar un poquito este seminario, vamos a tener menos grupos esta vez, van a ser de varias personas, así que eso lo pueden usar a su favor para incorporar hartos puntos de vista, discutir quizás más rápido, no sé, lo pueden usar a su favor y hacer una discusión provechosa de las diferentes partes del paper. El primer grupo, el grupo 1 que se va a llamar en la sala pequeña, va a discutir, nos va a tener que contar la hipótesis y el objetivo de este paper, que por ahí va a salir la pregunta del control, que tenía que ver con la hipótesis del paper, así como explicarnos un poquito del diseño experimental, ¿ya? Que está también representado en la figura 1. Después de eso, el grupo 2 nos va a contar sobre la figura 2 y 3, las pusimos juntas porque, bueno, además de que son varias personas, son figuras bastante parecidas, la técnica es más o menos la misma, entonces la idea es que ustedes nos puedan contar a grandes rasgos la técnica que se utilizó, por qué son diferentes una y otra figura. Tampoco es necesario que nos expliquen a cabalidad las dos figuras, porque entendemos que son varias. Y luego el grupo 3 nos va a contar la figura 4, el grupo 4 nos va a contar la figura 6 y el grupo 5 nos va a contar la figura 7, ¿ya? Así que ahora yo los voy a dividir en estos grupos pequeños. A ver, aquí. Voy a abrir los grupos pequeños, obviamente la profe Rodrigo, que igual les asignó sala, por favor no se vayan, ¿ya? Para que vayan a sus salas los demás. No sé si hay alguna pregunta antes de que abran las salas. Vamos a tener una sala asignada entonces. O sea, nosotros con Rodrigo nos quedamos acá, profe, con usted. Y nos vamos a ir paseando por los diferentes grupos, Ya. resolviendo dudas y para el resto que ingrese a sus sesiones. Si hay algún problema, por favor, me escriben al tiro, ¿ya? Me parecieron algunas personas que parece que se conectaron recién o están sin asignar, pero los voy a ir asignando apenas vayan entrando a sus sesiones.